¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La economía es la ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. La forma o medios de satisfacer las necesidades humanas ilimitadas mediante recursos limitados. La forma en que las personas y las sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. Pero ¿cuál es la importancia de la economía? Es el cimiento de la sociedad. Sin ella las personas no sabrían cómo administrar sus ingresos y gastos y aún no podrían satisfacer sus necesidades de una manera eficaz. El tema de esta tarde es el crecimiento nacional y estatal de la economía mexicana. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues igualmente para mí es un placer saludarlo como cada semana y también dar la bienvenida a todo nuestro auditorio que amablemente nos escucha a través de los diferentes sistemas de comunicación. Quiero recordarles que esta emisión se está transmitiendo completamente en vivo aquí desde el Cerro de las Campanas y usted nos puede ver en televisión abierta en la señal de TV UAC. En televisión abierta es el canal 24.1. Si tiene sistema megacable es el 124, el canal 24 de Axtel, el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por paga. Además, también transmitimos completamente en vivo esta emisión en la página de TV UAC, tv.uac.mx, y también nos puede ver en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook y en YouTube como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Ahí nos puede ver este programa en vivo, o también puede ver las repeticiones de esta emisión o de programas anteriores. Es a través de estos medios de las redes sociales que podemos estar cerca de ustedes. Queremos agradecer mucho a las personas que nos siguen, que nos comparten, que nos comentan, porque esta es una forma importante de nutrir este programa. Recuerde que usted nos puede hacer llegar sus dudas, sus comentarios a través de mensaje directo en Facebook para poder disiparlas durante esta hora de plática, también para poder buscar expertos conocedores del tema. Si es que usted tiene una duda recurrente en cualquier tema jurídico, nosotros podemos darnos a la tarea, como en esta ocasión, de buscar expertos conocedores del área para poder disipar esas dudas recurrentes. Y además, si usted lo necesita y requiere asesoría jurídica completamente gratuita, sus servidores estamos ahí al pendiente de usted para brindarle este servicio con muchísimo gusto, porque es parte de la labor social de este programa. Pues sí, fíjense ustedes que, tal y como lo comentábamos en la introducción, una de las grandes problemáticas que nos trajo este 2021, pues todavía ha sido lo referente a la pandemia. Y por supuesto que solo el 39% de los hogares mexicanos pudieron pagar oportunamente alquileres y servicios desde el 2020 a 2021, incluso uno en el ejercicio de la profesión. Yo creo que en el despacho, licenciada Laura, tuvimos asuntos o tenemos un par de asuntos todavía relacionados con el pago de rentas, con algún tipo de condonación de esta naturaleza, y no se diga lo que tiene que ver incluso con cuestiones de orden de pensión alimenticia derivados de que se quedan sin trabajo la gente, no tuvo oportunidad de cumplir con los mínimos requisitos indispensables luego de subsistencia, ya no nada más para uno, sino para con su familia, con los que tiene esta obligación, y eso trae como consecuencia pues también demandas de orden familiar. Y qué mejor que nuestro invitado, un experto conocedor de estos temas, para que nos diga cómo se mueve el presupuesto, porque se dice muy sencillo, correcto, que yo leí en notas periodísticas que tanto Nuevo León como Querétaro son dos de las entidades que más recursos reciben de orden federal. Estamos hablando de más del 10%, Nuevo León con el 11% de presupuesto del Producto Interno Bruto, que se dice muy sencillo, pero pues suman cantidades muy importantes en millones de pesos.
Y bueno, pues que nos diga cómo se distribuye, qué nos espera pues en la economía en México y por supuesto en Querétaro. Y para entrar en tema, si podemos presentar a nuestro invitado, licenciada Laura Méndez. Claro que sí, con mucho gusto les comento que está con nosotros el día de hoy a la distancia el maestro Arturo Maximiliano García Pérez. Para que lo conozcan mejor, permítanme comentarles que él es licenciado en Derecho, egresado de esta máxima casa de estudios. También cuenta con una maestría en políticas públicas, con especialidad en finanzas en universidades extranjeras de Los Ángeles, California. Dentro de otras preparaciones académicas, también cuenta con diplomados y certificaciones por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y también universidades del extranjero. Asimismo, cuenta con un posgrado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y actualmente con un doctorado en Ciencias Políticas por parte de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de otras actividades profesionales, el maestro Arturo Maximiliano se ha destacado, por supuesto, como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, también de diversas instituciones académicas privadas, y también se ha destacado como conferencista y ponente en diversos cursos, todos relacionados con temas jurídicos y económicos. También como autor de diversas publicaciones y libros en temas relacionados con las mismas materias. También es miembro y asociado de diferentes asociaciones civiles, todas relacionadas con el mundo jurídico y notarial. Es notario público de este Distrito Judicial de Querétaro y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación al maestro Arturo Maximiliano y que nos acompañe a la distancia. Maestro, muchas gracias, bienvenido. Yo al contrario, les agradezco a ustedes y a la distancia es mejor porque ando un poquito malo de la gripa y en estas épocas eso normalmente no es muy bueno, hasta no estar seguros que no es nada malo, pero bueno, en mi caso creo que no es COVID, ya me hice la prueba, pero sí ando golpeado y bueno, pues mejor acá a distancia. Y aclarar el tema del doctorado, aún estoy en ese proceso en la UNAM y todavía no sabemos cuándo será ese día extraordinario de poder ya contar con ese título que para mí es algo importante en mi trayectoria académica, pero bueno, y pues feliz de estar con ustedes, mi cariño por la Universidad Autónoma de Querétaro, pues no solamente tiene que ver con mi formación académica como estudiante, como docente, donde di precisamente la clase de Derecho Económico por muchos años y otras también en maestría, sino que mi padre fue director de la Facultad de Derecho y pues para mí siempre los recuerdos de la Universidad Autónoma, tanto en mi paso como la etapa cuando mi papá estuvo ahí no solo como maestro, sino como directivo, pues es para mí siempre una grata memoria y además un gran orgullo. Pues bien, maestro, si me lo permites, estimado Arturo y amigo, fíjate que me gustaría pues empezar a hacer dos bloques, uno a nivel nacional y dos en tu visión, en tu expertise a nivel local. ¿Cómo está la economía en México? Todavía en notas periodísticas, todavía en redes sociales, por supuesto, escuchábamos que sí, seguía todavía al día de ayer debates sobre el presupuesto de egresos de la Federación y que incluso hubo muchas reservas. ¿Qué implica esto para la economía en México? ¿Qué se espera de la economía en este próximo 2022? ¿Y cuál es el crecimiento que tú visualizas, observas y que por supuesto a fin de cuentas nos repercute a todos nosotros en el bolsillo? Adelante, maestro. Sí, yo quisiera retomar la introducción que hiciste sobre lo que es la economía y efectivamente creo que es importante recordar que la economía lidia con una situación que se presenta también en nuestra economía familiar, que es tenemos más necesidades que posibilidades de satisfacerla porque los recursos son escasos. Entonces, la economía realmente lo que en muchos casos hace es buscar cómo encontrar una manera eficiente del ejercicio de estos recursos disponibles de una forma muy general para
para describirlo. El presupuesto pues sigue ese criterio. ¿Por qué? Porque hay un ingreso limitado. Eso lo determina precisamente la Ley de Ingresos de la Federación, que son las contribuciones que cobra el Estado, y que primero se determina qué se va a tener de recursos con base en esa Ley de Ingresos, que es un estimado. Y luego hay otro documento, podríamos decir que paralelo, casi gemelo, que dice en qué nos vamos a gastar ese dinero. Entonces, pues evidentemente cuando ya llegamos al punto del gasto, se tiene que priorizar porque no alcanza para todo. Creo que está de más decir que no hay gobierno federal, estatal, municipal, mexicano, estadounidense, coreano, japonés, chino, que no le gustaría gastar más en todo, invertir más en infraestructura, carreteras, aeropuertos, vías de ferrocarril, escuelas, deporte, cultura. O sea, es evidente que todo mundo, todos los gobiernos y también los políticos, en términos de un lucimiento personal, pues quisieran gastar más. Desafortunadamente, el presupuesto sigue el principio de que si jalas de un lado, descobijas de otro. Y por eso es que es indispensable priorizar. Y la priorización, perdónenme, el ideal sería pues que esta priorización surja de las necesidades detectadas que son más sentidas por la población y que pueden ser coyunturales. Hoy estamos en un caso de coyuntura que impacta mucho no solamente la salud, no solamente la vida, que es el bien más preciado, que es jurídicamente tutelado, sino también la economía. Estamos pasando por una pandemia que ha tenido fuerte impacto en nuestra economía. Entonces, esto, por supuesto, que es un determinante que genera un esquema para priorizar. Por supuesto, la ideología de los gobiernos también tiene que ver con esa priorización. No todos los gobiernos, no todos los gobernantes, no todos los partidos tienen la misma visión sobre lo que debe ser más importante en términos, por ejemplo, de programas sociales versus proyectos culturales, como apoyo al cine, ¿no? O como que tenga más presupuesto los institutos electorales o menos. Y bueno, como eso nos podríamos ir en el número de comparativos, y eso es lo que se debate hoy, ¿no? Lo que se debate hoy es en qué nos vamos a gastar o en qué se va a gastar. En principio, como viene la pregunta que me hacen, Gerardo, pues ¿en qué se va a gastar la Federación de Presupuesto en el año 2022? ¿Cuáles van a ser esos proyectos, esas políticas públicas que se van a privilegiar con dinero suficiente para su consecución o para su continuidad? Y bueno, por supuesto que esto genera un debate importante porque hay quienes plantean que deba ser otras las prioridades, y también se encuentra un planteamiento de índole política, ¿no? Porque hay un desgaste. Cuando tomas una decisión de apoyar más a un sector que a otro, pues normalmente políticamente te agarras del que dejaron desprotegido y es el que dices que se debería apoyar más para generar un desgaste. También hay un rejuego político en esto, por supuesto, pero bueno, de eso se trata la discusión del día de hoy. El gasto de gobierno no es cosa menor. Tenemos que entender que es un componente de la economía, que no es el único. También hay que darle la justa dimensión. El Producto Interno Bruto, que es el indicador que por excelencia a nivel internacional mide el crecimiento de las naciones o de crecimiento en un momento dado, está compuesto por el gasto que hacemos los consumidores. Ahorita, por ejemplo, que estamos en el Buen Fin, estamos aportando a este componente de gasto. El segundo componente es inversión, que tiene que ver ya con las decisiones de las empresas, de las industrias, cuando compran una flotilla de autos para efectos de producir, cuando compran una bodega,
cuando hacen inversión en maquinaria, también para efectos de producción. Tenemos el componente también de las exportaciones menos las importaciones, es decir, la balanza comercial, y también tenemos el gasto de gobierno. Y por eso es que lo que los gobiernos gastan, ya no solamente en términos de en qué lo gastan, sino además la lógica del número, pues es importante, porque hay que recordar que el gobierno es un comprador de productos también, y el gobierno es un contratante de servicios también. El gobierno compra escritorios, laboratorios, plumas, coches, pizarrones, etcétera, ¿no? Entonces, como comprador es importante, y también contrata todo tipo de servicios de profesionistas, y ese es otro de los elementos importantes del presupuesto de egresos, porque a la economía le interesa que se gaste, le ayuda a que el gobierno gaste, que gaste pronto, que gaste rápido, porque es algo que se inyecta a la economía y que ayuda mucho a generar empleos en nuestro país y en cualquier otro. Hay que tener muy claro, por ejemplo, que cuando hay una crisis económica, una medida contracíclica que le llaman, es precisamente el gasto de gobierno, la inversión normalmente en infraestructura. Entonces, este gobierno ya ha hecho algunos planes de inversión en infraestructura, los hizo este año que estamos terminando, anunció algunos planes de infraestructura, y bueno, esto lo que normalmente trata de buscar es inyectar dinero a la economía. Entonces, por eso es tan importante esta etapa en términos de la parte de presupuesto. Y las expectativas de crecimiento, bueno, estamos en una etapa de rebote, es natural por la circunstancia de una salida que estamos teniendo gradual de la pandemia, donde la gente está animándose ya más a hacer compras, donde los negocios ya están abriendo con horarios que les permiten mayores ventas, donde haya más certeza de en qué momento podría estar acabando ya esta pandemia. Se ha desarrollado vacunas, e inclusive ya hay un medicamento que está aprobado y está usándose en Inglaterra, y de la farmacéutica Merck, y hay una mayor claridad, mayor certeza con respecto a cuando volvemos a la relativa normalidad, y esto está generando un rebote después, obviamente, de un decrecimiento muy fuerte, que no solamente fue en México, sino es a nivel mundial, y que esperaríamos este año estar cerrando arriba del 6% de crecimiento, y el próximo año quizás estuviéramos, de acuerdo con las expectativas de los analistas internacionales y los propios bancos mexicanos e internacionales, quizá arriba del 3%. Pero bueno, pues ese es un esquema general. Espero no haber sido muy amplio en la respuesta, pero es un poco en general como creo que lo vemos, este tema tanto de la economía y el presupuesto federal. Fíjate, estimado Arturo, que la gente que nos ve, la gente, por supuesto, que nos sigue en este momento, es mucha gente estudiosa del derecho, por supuesto, pero también nos sigue mucha gente productiva, nos sigue la gente que mueve la economía de nuestro estado. Aquí en las redes sociales, las personas que se conectan en este momento, pues es gente productiva. ¿Cómo podemos o de qué manera podemos entender o hacerles entender qué nos depara desde el punto de vista económico este próximo año, estimado Arturo? Porque habrá gente que diga, yo no consigo trabajo, no tengo trabajo, o el que tengo quisiera que tuviera mejor remuneración económica. ¿Cómo consideras tú que este presupuesto puede impactar y de qué manera poder incentivar la economía mexicana? Ya comentabas una parte que pues el gasto del gobierno y por supuesto la infraestructura, todo lo que tiene que ver con la construcción, creo que es una rama muy importante porque hace muchas derramas en diferentes sectores económicos. Pero la gente que nos sigue, la gente que va a pie, a lo mejor diga, oye, pues sí vamos a crecer un 3, vamos a crecer, o nos comparamos con otros países y no estamos tan mal, pero yo no tengo trabajo, ¿no? Yo en este momento quiero que me paguen más, no me alcanza, ¿no? Claro, importante también, estimado Arturo, no me dejas mentir, pues los incrementos en salario mínimo, no es lo mismo de los 80 pesos que teníamos a los 140 que estamos ahorita, 141, que a lo mejor
si nos vamos a la literalidad de la persona que nos ve, pues diga, oiga, pues es que se escucha bien bonito, pero en este momento a mí no me alcanza para sufragar como jefe de familia los gastos indispensables de recreación, de educación, de vestido para con mi familia, ¿no? Claro, también podrán decir, nadie gana el salario mínimo, pero sí puedes ganar 200, 250 pesos diarios, que a lo mejor lo transportas en 1,500, 1,600 pesos por semana y a lo mejor no sean suficientes, estimado Arturo. Sí, ha habido un incremento al salario mínimo, bien lo mencionas, Gerardo, de un 51% en lo que lleva esta administración, y bueno, vamos a ver cómo decide la CONASAMI el aumento para este próximo año. Empezó, si mal no recuerdo, al 19,16%, al 20,20% y al 21,15%, ¿no? Es importante señalarlo. Y esto, por supuesto, ayuda a quienes están en esa situación. Efectivamente, ya en relación proporcional eran pocos los mexicanos que ganaban este mínimo, pero por supuesto para este segmento que todavía es significativo, pues de alguna forma es algo que ayuda a incrementar su poder adquisitivo y bueno, pues el interés de gobierno y de trabajadores y también de algunos empresarios que en CONASAMI han votado por lo menos los 2 primeros años a favor de estos aumentos, y el último no votaron a favor, por pandemia, por muchas razones no votaron a favor, pero creo que hay un consenso nacional e internacional para efectos de que el salario mínimo tiene que ser mayor. En Estados Unidos es todo un tema. Hay disposiciones ya de este gobierno del presidente Biden, por ejemplo, de solo contratar, hablando justamente del gasto de gobierno, solamente contratar servicios o comprar productos a empresas que paguen por lo menos, si mal no recuerdo, de $15 para arriba en términos de por así decirlo, salario mínimo que plantea el gobierno. Perdón que te interrumpa, Arturo, pero incluso fue noticia nacional de que en Estados Unidos se incrementara el salario mínimo. Claro. Precisamente sí, por esta situación. Por supuesto. Por supuesto, y en España también es un gran debate hoy el tema del salario mínimo y en los países europeos, ¿no? La verdad es que es un asunto global que en México se está tomando en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Efectivamente, lo que decías, bueno, por supuesto, conseguir trabajo en un momento donde apenas estamos en una recuperación paulatina, apenas estamos acercándonos, casi regresando a los niveles de crecimiento prepandemia, pero ya había ahí un momento complicado para mexicanos que requerían de empleo y que no lo lograban. Otro tema que tampoco ayuda mucho y es un fenómeno, esto no es para exculpar al Banco de México, pero el fenómeno internacional, y que México no ha sido la excepción, de la inflación. La inflación es como si fuera un impuesto que nos llega porque pues nos aumenta el precio de lo que consumimos, ¿no? Al menos de lo que generalmente los mexicanos consumen y con lo que se mide este índice nacional de precios al consumidor. Y es algo que pues también esperamos que el próximo año pues se pueda mantener en los niveles que habíamos estado de 3.5%. Pero bueno, es otro elemento que no ayuda mucho, aunque repito, es un fenómeno internacional. Se habla mucho de las cadenas de distribución que pues se han roto, se han interrumpido, y esto ha generado pues que al haber escasez de algunos productos, de algunos insumos, pues otros tengan que aumentar el valor ante una fuerte demanda y no necesariamente la misma capacidad de satisfacerla, ¿no? Ahora, yo sí quisiera dejar claro que no es el ejercicio de gasto público la solución o la única solución para la generación de empleos. Yo hablaba de los demás componentes y los tengo que retomar. Por ejemplo, la generación de empleo en México también tiene que ver con el índice de exportaciones. ¿Por qué? Pues porque somos un país que tiene un tratado comercial muy importante con Norteamérica y con otros países del mundo, pero principalmente con Norteamérica, que habían estado también ante la pandemia pues en una situación donde el consumo se había restringido. Allá también había muchos problemas de desempleo y de alguna forma los bienes mexicanos, que son parte de sus
pues de los productos que compran en Estados Unidos, particularmente más que en Canadá, pero particularmente en Estados Unidos, a los cuales les importamos más del 80% de nuestras mercancías, pues se veía de alguna forma apretado. Y esto implica que pues muchas plantas en México tuvieron que cerrar o bajar turnos o recortar el personal. Entonces, conforme también la economía internacional y particularmente la de Norteamérica vaya recuperándose como lo está haciendo, pues por supuesto que este componente tendrá como resultado, pues también estoy seguro la generación de empleos, ¿no? Otro es, por supuesto, la inversión, y la inversión sí creo que tiene que ver particularmente con el gobierno, porque el gobierno es un facilitador. Y creo que estamos en una etapa donde se requiere que el gobierno genere los estímulos, la certeza, el empuje, ¿por qué no? Los recursos a través de instituciones del propio gobierno, como puede ser la banca de segundo piso, y de algunas estrategias fiscales que parece ser que para este año no están forzosamente planteadas, pero cómo generar condiciones para que exista mayor inversión nacional e inversión extranjera. Creo que esto es fundamental, que más que un ejercicio directo del gasto por parte del gobierno, sea un escenario ideal, competitivo, para que más inversionistas nacionales y extranjeros pongan a trabajar su dinero en el país. Esto de verdad lo resalto como un elemento bien importante. Nosotros competimos como país con otras economías emergentes y pues es importante que en este momento de recuperación, también de oportunidades, por cierto, se ha hablado mucho de México supliendo proveedurías de China, primero ante un conflicto fuerte geopolítico entre Estados Unidos de Trump y China, pero bueno, pues ahora sigue habiendo sin duda esta tendencia, si es que la aprovechamos, a que pudiéramos estar supliendo a este gigante asiático, pero donde tenemos condiciones de varios tipos, entre ellas una ventaja competitiva que es la cercanía física, otra que es el tratado, y tres, bueno, pues también ya la apertura de las fronteras, estimado Arturo. Sí, claro, y la apertura de las fronteras, que ya se dio además, Relaciones Exteriores ahí ha estado trabajando muy fuerte, se ha anunciado, y bueno, pues ya hay apertura de fronteras. Entonces, creo que ese es un tema bien importante, y bueno, y el consumo, que es otro elemento que puede generar empleos. Si nosotros consumimos, los negocios generan ingresos y contratan gente. Y no estoy hablando solamente luego nos vamos con la pinta, ¿no? De las grandes empresas, aquellos que tienen un número de contratados, que son los mayores empleadores del país, pero en realidad los mayores empleadores del país son los micro y pequeños empresarios. Y entonces son los que mueven la economía, ¿no? De primer contacto. Y si nosotros los mexicanos gradualmente empezamos a recuperar trabajo, empezamos a salir a gastar desde la paleta, la papelería, con el regreso, que también estamos esperando el regreso a clases, que es otro detonante importantísimo de consumo. Estimado maestro, sí, permíteme hacer una pequeña pausa para hacer el primer corte de este bloque, y si no tienes inconveniente pudiéramos regresar ahora con temas locales. ¿Qué pasa con el presupuesto? Porque comentaban que este año que está concluyendo recibimos 31,695 millones de pesos, y con el incremento pues se espera un incremento de hasta 45,000 millones. Se dice muy sencillo, una gran cantidad de dinero. En tu visión, ¿qué esperamos? ¿Qué se espera con Querétaro? O el gobernador del estado comentaba hacer un segundo piso. Creo que las obras que está llevando o que había planteado me parece que pueden ayudar a detonar. Y regresamos con algunas preguntas que usted amablemente ya nos empieza a hacer a través de las redes sociales. Licenciada Laura Méndez, teléfono nada más para ponernos en contacto. Sí, al 442-127-9700 o en Facebook en Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos.
Iniciamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos hace favor de acompañar a la distancia nuestro invitado Arturo Maximiliano García, con el cual estamos hablando del crecimiento nacional y estatal de la economía mexicana. Y en este segundo bloque, si usted me lo permite, veremos o analizaremos qué nos espera y qué depara en su visión a nuestro estado para la recuperación económica. No obstante, ya tendremos un par de preguntas, pero habíamos dejado la inquietud de que, bueno, pues en este ejercicio 2022 se ejercían 35,000 millones de pesos, y en esta expectativa de crecimiento económico para este 2022, si hablamos de 41,000 millones de pesos, más los ingresos propios que genera el Estado, pues me parece que puede ser una cantidad importante, interesante. El detalle es cómo diversificarlo, pues porque todo el mundo podríamos decir, bueno, seguridad, claro, podríamos hablar de salud, podríamos hablar de educación, pero cómo lo vamos o se va a distribuir es parte estratégica o será estrategia del gobierno del Estado. Y si me lo permites, antes de dar el uso de la voz a nuestro invitado, tenemos un par de preguntas para irlas enlazando, estimado Arturo, y que podamos irlas solventando en estos próximos 25 minutos para llevar a cabo también nuestro cierre. Licenciada Laura Méndez. Sí, bueno, quiero aprovechar para recordar a las personas que nos están enviando ya mensajes y a los que no, que lo hagan. Búsquenos en redes sociales, en Facebook y en YouTube. Aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, así el nombre completo. Y por este medio y a través de WhatsApp también ya nos han hecho llegar un par de preguntas importantes, maestro, que quiero plantearle. En primer lugar, nos preguntan cómo es, digamos, el procedimiento que se sigue para la aprobación de un presupuesto anual. Por ejemplo, ahorita estaba platicando que tiene que ver con que hay debates, que tiene que ver con una ideología política, a qué sector destinar determinada cantidad de dinero. Entonces, que nos comente cómo es este procedimiento. Y algo también muy importante, ¿qué autoridad es facultada o qué autoridad está facultada para determinar este presupuesto? Y también en una segunda pregunta que tiene que ver, que nos comente de qué manera esta autoridad encargada de determinar el presupuesto anual de egresos del Estado, cómo es que determina a qué sectores reducir o recortar presupuesto y a qué sectores incrementar, porque efectivamente lo comenta en el primer bloque, es una cobija que si se jala de un lado, destapa del otro, es algo natural, pero ¿cuál sería entonces el criterio que se debe de utilizar a su consideración para destinar o para priorizar, como también nos comentaba, maestro, por favor? Sí, lo va a tratar de reducir de manera muy práctica, Laura, si me lo permiten. El presupuesto de egresos, igual que la ley de ingresos, es un trabajo técnico, jurídico, económico, por supuesto también, como yo decía, traerá una carga de la visión de políticas públicas del Ejecutivo, ¿no? Es un trabajo que lo preparan justamente a partir de el planteamiento de las diversas dependencias que lo concentra la Secretaría de Finanzas, quien finalmente hace estas dos propuestas, ¿no? ¿Cuáles son los impuestos que voy a cobrar y cuánto voy a recaudar por esas contribuciones? Y dos, ¿cómo me lo voy a gastar? ¿A quién le entrega este documento técnico, jurídico, financiero? Se le entrega formalmente a la legislatura del Estado, quien lo analice en la comisión respectiva de presupuesto y que luego, con modificaciones o sin ellas, lo presenta al Pleno y pues finalmente se tomará la decisión de aprobarlo en sus términos o hacerle algunas correcciones de estas disposiciones, ¿no? Y bueno, luego ya se regresa al Ejecutivo para que, abreviando cualquier posibilidad de andar rebotando la pelotita, pues, pero en lo que normalmente sucede, pues para que lo publique y
particularmente para que lo ejerza. Entonces, es un acto donde intervienen principalmente el Ejecutivo en la propuesta, el Legislativo en la aprobación y de nueva cuenta el Ejecutivo en el ejercicio. Y bueno, el Poder Judicial, que también lleva su propia propuesta de gasto y que también hace o lleva a cabo el ejercicio del mismo, pero que realmente a eso normalmente se limita la participación. Yo recuerdo algún momento la Suprema Corte de Justicia tuvo que resolver alguna disyuntiva, si mal no recuerdo, en épocas del presidente Vicente Fox, cuando por ahí alguna vez le dieron reversa a su presupuesto. Bueno, pues si podía realmente el Congreso hacer modificaciones, y bueno, había una interpretación del texto muy interesante, pero bueno, ese es el procedimiento normal. Yo quiero insistir, Laurita, que el tema de a qué quitarle y a qué ponerle, pues tiene que ver con la visión del propio gobierno. En algunos casos hay dinámicas de presupuestos participativos. A mí me parece que es algo muy interesante, donde la construcción de presupuesto viene de un trabajo que se hace en la calle, en las colonias, en las comunidades, y que se pudieran asignar ciertos proyectos de obra ya específicos con base en este trabajo de acercamiento y de participación ciudadana. Pero muy en general es esta visión que tiene el gobernante. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de un gobernador que acaba recientemente de pasar un proceso de campaña y que hizo una serie de compromisos, y que estoy convencido de que en esa misma lógica, habiendo sido el candidato ganador y habiendo ganado con una propuesta política, pues tratará de apegarse a esta y deberá quedar reflejada en el ejercicio del gasto, por ende, en el presupuesto de egresos planteado. Entonces, eso es, ya hablando en el caso particular de Querétaro, me parece que tendrá ese derrotero. Se me ocurren ahorita proyectos, ¿no? Acueducto 3, que es un tema que viene ya rezagado y que me parece muy positivo que se retome como un proyecto de inversión. Es un proyecto caro, pero es un proyecto importantísimo que genera la viabilidad de agua para efectos humanos y para efectos también empresariales y de crecimiento económico. Y como esto, seguramente habrá muchos que se hayan planteado en campaña y que hoy se tenga que dar solución a través no solamente de las ganas, sino de los recursos. Y así se espera ver este presupuesto, que sea una respuesta a una propuesta político-electoral y que tenga precisamente esos trazos, esa congruencia. Sí, a eso tenemos una pregunta, y agradezco enormemente al señor juez Daniel Ramírez, que nos habla de la escasez de alimentos mundial. ¿Es una realidad o solo es una imprudencia de China? ¿Qué impacto tiene esto en Querétaro? No, bueno, sin duda hay escasez de mucha materia prima, algunos commodities. Yo en particular, en el caso del sector primario, que lo maneja el juez, tengo una opinión pues un tanto cuanto, no necesariamente diferente en términos de que a lo mejor hay un acaparamiento de algunos países que puedan tener mayor capacidad de concentrar, ¿no?, la producción mundial. Pero este ha sido un sector que de los tres, del sector primario, secundario y terciario, fue el menos afectado por el COVID. Eso está probado tanto a nivel mundial como en particular en México. Y bueno, pues evidentemente hay escasez de muchos elementos, como lo comentábamos, que ha detonado la inflación, pero no tendría yo a lo mejor un punto muy claro en lo que comenta el juez en términos de que esto estuviera generando el incremento de precios, particularmente en alimentos. Ok, fíjate que igual a lo mejor para disipar un poco al señor juez Daniel Ramírez, fuerte abrazo, él estaba en la jurisdicción de San Juan del Río, pues hablaba la OCDE de que nada más Turquía, China
e India eran algunos países que tenían una expectativa de crecimiento, más no así muchos países de América y propiamente pues México, que nos dejaba con una expectativa un poco baja. Pero bueno, también mucho depende también de la recaudación fiscal, y algo que yo observo y que aplaudo enormemente, por lo menos de una política federal, es lo que tiene que ver incluso, estimado Arturo, lo que tiene que ver con pues, la devaluación del dólar, porque antes cada año era estarnos mordiendo las uñas para saber cómo iba a estar la paridad peso-dólar, y por lo menos estos últimos años se ha mantenido, que eso también ayuda y es muy bueno para lo que tiene que ver con la inversión económica. Sí, pues el dólar se ha mantenido con relativa estabilidad. Ha habido conatos de que nos han estado asustando constantemente. Me recuerdo cuando gana Trump la presidencia de la República en Estados Unidos, se especuló que el dólar podía llegar a 25 pesos por dólar, ¿no? Sí hubo un incremento, creo que especulativamente se fue por los 23 altos y luego volvió otra vez digamos, a los 20 bajos, inclusive pues hemos bajado hasta los 19. Y bueno, sí hay mayor estabilidad. En otros factores macroeconómicos hablábamos de la inflación, que se ha mantenido de alguna forma con cierta estabilidad hasta este año, que fue un fenómeno internacional. Y bueno, pues otros elementos que no han sido necesariamente tan, de alguna forma, con la certeza que se venía dando. Ha habido otras cosas que se han movido, me parece, de manera interesante para ayudar también este rebote económico, esta vuelta al crecimiento. Uno de ellos ha sido las tasas de interés. Hoy decidió el Banco de México volver a incrementar, su segunda sesión consecutiva que incrementa la tasa de referencia, pero habían venido bajando y eso también hace que el crédito sea más barato, que es otro factor que hace rato no lo platicamos. Como política monetaria que nos permite también, tanto a empresas como a particulares, pues centrarle este tema de la posibilidad de, a través de un crédito, pues incursionar en algún tipo de negocio o inclusive bajar nuestro desembolso. Yo les puedo decir que en particular es un buen momento para renegociar créditos por las tasas que se dan. En fin, son muchos factores, pero no me quisiera salir mucho ya del tema porque sé que andábamos en lo de Querétaro. Sí. Tenemos un par de preguntas más, licenciada Laura Méndez. Sí, claro. Maestro, y un poco también como para ir ya cerrando, concretizando una idea, nos preguntan aquí, quieren conocer su opinión. Lo cierto es que, como lo comentábamos anteriormente, hemos transitado todos por una situación de la pandemia que ha sido, yo creo que ha dado una vuelta, ha recorrido todo tipo de sectores económicos y nadie se ha salido bien librado. Entonces estamos en vísperas, estamos con la esperanza de ya salir adelante de este tema de la pandemia. ¿Cómo ve usted la cuestión posterior al COVID? ¿Cómo ve usted la cuestión relativa a los principales retos que tiene que enfrentar el gobierno aquí en el estado de Querétaro? ¿Y cuáles cree usted que deberían de ser las prioridades en este entorno? Pues son muy similares en realidad a lo que platicamos también del gobierno federal, ¿no? Creo que Querétaro se ha distinguido por ser atractivo para la inversión por muchas razones, por muchas decisiones de fondo y algunas otras coyunturales, como es nuestra propia ubicación geográfica, que es muy favorable. Otra, sin duda, ha sido en su momento la decisión del aeropuerto de Querétaro, algunas inversiones ancla que han sido determinantes, sobre todo en el sector aeroespacial. Y creo que la dinámica de seguir alentando la inversión es un camino adecuado para efecto de los queretanos, donde se ha dado, hay que señalarlo en números oficiales, una tasa de desempleo que en algún momento ha sorprendido por la percepción que nosotros tenemos, por supuesto, de Querétaro en términos de que es una economía pujante, que es una economía que tiene un atractivo para la inversión, pero también se ha dado un fenómeno donde ha habido una migración que viene justo con la expectativa laboral y esto hace que se genere algún embudo y bueno, pues de hay que seguir alentando este proceso de inversión
para la generación de los propios empleos. Y reitero, las condiciones necesarias que se tienen que dar también de certeza, que se tienen que dar de transparencia, de elementos de Estado de Derecho, donde la ley pues se respete, donde haya competitividad, donde haya una competencia donde puedan participar todos. Y creo que bajo ese marco, si se logra respetar, pues habrá de haber un Estado que tenga un potencial importante en términos de seguir siendo lo que ha sido el Bajío mexicano en últimas décadas, ¿no? Que es un importante motor de la economía nacional y pues que nos pueda generar aquí condiciones donde hay empleo, donde los jóvenes que salen de tantas universidades que hay en Querétaro, universidades además prestigiadas, pues puedan encontrar aquí justamente desarrollo para sus actividades profesionales, empresariales, y que bueno, que siga siendo un círculo virtuoso el de este proceso de inversión y de posibilidad también de desarrollo empresarial e industrial, reitero, sin dejar de observar temas que, lo debo decir, yo los he señalado en etapas recientes de mi carrera, no necesariamente jurídica, sino política, sin dejar de observar que hay necesidad de atender el desarrollo social, que hay zonas del Estado con rezago y que eso no conviene a nadie, ni por cuestiones humanitarias, ni por cuestiones del propio desarrollo económico del Estado. No creo que hay que fortalecer clase media, eso fortalece también el poder adquisitivo y eso hace que se mantengan precisamente constantes las fuentes de empleo. Entonces, sí creo que es una combinación, o debe ser una combinación importante para despegar o para volver a agarrar ese camino de crecimiento entre la atracción de inversión con la conciliación a este Querétaro que se ha despegado de ese desarrollo y que tenemos que volver a jalar para que tenga ingresos, para que tenga poder adquisitivo y entonces se pueda hacer esta inyección de sangre que cualquier economía requiere, que es el gasto. Si la gente no tiene para gastar, no hay sustentabilidad en el crecimiento. Sí, muy correcto. Quiero agradecer la participación, de la señora María Luisa Alvarado. Felicita al ponente, José Emiliano, a la señora Ana María, que están presentes aquí en el programa, algunos que han mandado mensajes de felicitaciones a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Y, estimado maestro, en 2 minutos, ¿con qué podría cerrar? Yo cerraría planteando... ¿qué te puedo decir? Algo que no es fácil, ¿no? La paciencia. Siento que estamos a punto de regresar a los esquemas de normalidad. La vacunación tiene que ser uno de los elementos que todavía sigan siendo un objetivo de los queretanos para reinsertarnos a la normalidad lo más pronto posible. Ojalá se consideren alternativas también sobre las políticas que tienen que ver con los elementos sanitarios para poder regresar más rápidamente al crecimiento. Pues que apostemos, ¿no? por el futuro. Yo estoy seguro que vienen momentos buenos en la medida que nosotros también podamos tener este compromiso también con nuestra sociedad, con nuestra economía, ser cautos en el gasto, pero no ser excesivamente, no retener tanto de la liquidez si es que se tiene para poder hacer que se circule dinero en la economía. Entonces, ahora sí que reconocer la paciencia, reconocer el esfuerzo, los malos momentos que se han vivido y apostarle a que viene sin duda una etapa mucho más cierta para efecto de lo que es hacer negocios, lo que es generar empleos y lo que es obtener también una fuente de trabajo. Sí, sin duda alguna coincido completamente contigo en el sentido de importante ya salir
de esta racha, incluso que todos podamos ya vacunarnos. Vi la semana pasada ya con muy buena expectativa que por lo menos las fronteras empezaron a abrirse y eso también permite el movimiento de mercancías y los pequeños empresarios o los pequeños comerciantes, que son los que mueven la economía, el señor de la tienda de la esquina, el negocio de la esquina, son los que hacen son los que mueven la economía y somos la clase media, o la clase media la que mueve la economía de nuestro estado. Licenciada Laura Méndez, si podemos despedir el programa. Sí, muchas gracias, maestro, por los comentarios que nos hace llegar. Estamos muy agradecidos que haya aceptado la invitación a este programa y también queremos agradecer muchísimo a las personas que nos siguieron en esta transmisión en redes sociales, también a quienes nos ven desde su casa, en televisión abierta, cualquier medio de comunicación en vivo o las retransmisiones. Muchas gracias a todos por compartir, por seguirnos. Esperamos que este programa y la comunicación que se ha dado aquí sea de su interés, sirva para algo. Y también queremos agradecer muchísimo a nuestro equipo, gracias al cual esta transmisión es posible. Detrás de cámaras nos apoya Jaime Varela, Denise Sánchez, por supuesto Agustín Robles y nuestra querida productora Edith Segura. Muchas gracias a todos. Estimado Arturo, un fuerte abrazo y espero no sea la primera ni la última vez que nos puedas acompañar en esta mesa de trabajo. Fuerte abrazo a la distancia. Les agradezco, Laurita, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro, gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.